Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Juan y este comenzó con el milagro de la alimentación de las 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Cristo mostró su majestad, mostró su poder como creador y su gloria fue manifestada a los hombres. También consideramos la omnisciencia del Señor al saber todas las cosas, conocer todo lo que estaba pasando, especialmente en los corazones de los hombres, y cómo organizó todas las cosas con sabiduría. Toda necesidad fue suplida por el Salvador. Y aquel día la gente tuvo la intención de hacer a Cristo Rey. Pero sus intenciones no eran para que Él los guiara, para rendirse a su voluntad, para adorarlo y para creer en Él, como aquel rey que había sido anunciado en las Escrituras, sino que ellos estaban esperando a alguien que los libertara del gobierno romano y alguien que pudiera suplirles el alimento, porque si alguien podría suplir su alimento y no tenían que depender del César, eso sería para ellos una gran libertad y así poder librarse también de ese yugo esclavizante del pueblo o del gobierno romano. Pero ellos no entendían que estas señales estaban hechas o eran hechas para que creyeran en Él como el Hijo de Dios, enviado por el Padre para salvación. Viendo las señales, seguían incrédulos. Y antes de que Cristo trate con muchos de los que fueron alimentados aquel día, va a tratar primero con sus discípulos. Ya lo había hecho con Felipe, pero ahora va a tratar con todos. Y todos van a ser puestos en una situación extrema en sus vidas para que ellos consideren sus corazones, consideren su fe hacia aquel que es el Hijo de Dios. Vamos a buscar Juan capítulo 6, versículos del 15 al 21. Juan capítulo 6, versículos 15 al 21. Dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Este milagro también fue registrado en Mateo capítulo 14 del 22 al 34 y Marcos 6 del 46 al 52. Y en realidad no es un solo milagro, fueron varios milagros. Cristo camina sobre el mar, Cristo da poder a Pedro para caminar sobre el mar, Cristo calma la tempestad y Cristo hace que lleguen inmediatamente a tierra. 4 milagros en esta situación que el Señor creó para sus discípulos y alabanza de su nombre. Consideraremos básicamente 3 cosas. Cristo envía a sus discípulos a Capernaum, Cristo llega a sus discípulos y prueba su fe, y Cristo salva a sus discípulos mostrando su gloria. Como ya hemos indicado, cada uno de los evangelios se complementa uno al otro. Unos registran cosas que otros no relataron. Cada uno cuenta según el Espíritu Santo quiso que tengamos en la palabra del Señor una misma realidad desde diferentes puntos de vista, pero al final la misma verdad. Juan no va a contar todos los detalles, ya que él desea llegar pronto a lo que pasó cuando Cristo llega al otro lado y tratar con los corazones de aquellos que decían ser sus discípulos y mostrarse como aquel que es el pan de vida. Mientras que los otros evangelios sí se adentran en otros aspectos de este milagro. Pero hoy vamos a tratar entonces este párrafo
considerando también los otros pasajes y tener un cuadro de todo lo que pasó ese día. Entonces lo primero que vemos es que Cristo se retira solo a un monte, después de que la multitud tenía intenciones de hacerle rey, cosa que no era necesario porque ya sabemos que Cristo es rey. No es necesario que le hagan rey. Pero ellos tenían sus intenciones, así que se aparta para orar. Aquel que enseñó a los suyos la oración privada, la oración a solas con el Padre, ahora Él mismo da ejemplo y se aparta Él solo a un monte a orar. Esto no fue algo que pasó solamente en este momento. En muchas ocasiones Cristo se apartó a solas para orar. Más que un monte, más que estar rodeado de árboles y tener una hermosa vista del lago, Cristo quería estar a solas con su Padre. Cristo buscó un espacio, un momento de comunión con Dios. Irse a un monte puede hacer que no sea lo mejor para nosotros hoy día. Puede hacer que usted tenga la oportunidad de hacerlo, pero no necesariamente es lo mejor irse a un lugar de esto, dado los peligros que puedan existir. Pero la verdad que permanece, ¿cuál es? La oración privada. Ir a orar con Dios a solas. Es algo que cada creyente debe tener como parte de su vida de devoción personal. Un tiempo aparte con su Señor, con su Salvador, con el Dios que hizo los cielos y la tierra. El corazón de Cristo no se elevó cuando todos querían hacerle rey. Él sabía que debía llegar a la cruz y aquellos que hoy le buscaban como rey más adelante le abandonarían. No está registrado lo que Cristo dijo en esa oración, pero nosotros sabemos por otros relatos que Cristo, una de las cosas que hacía cuando oraba era que oraba por sus discípulos. Era que oraba por ellos. Juan 17 nos habla de eso. Pero antes de irse a orar al monte, Él hace algo con sus discípulos. ¿Qué hace Él? Él los manda a entrar a una barca e irse al otro lado del lago para ir a Capernaum. Según el Evangelio de Marcos, fue a Betsaida. Pero lo que pasa es que para ir a Betsaida o ir a Capernaum quedaba en camino de Betsaida. También Mateo habla de Genezaret, que era una ciudad antes de llegar a Capernaum. Entonces, si leemos los otros pasajes paralelos a este y leemos diferentes lugares, no nos extrañemos de eso. Iba para ese lugar, pasaba por esas ciudades. Al pasar por el mar o por este lago, quedaba muy cerca de ese lugar. No fue algo casual que Cristo mandara a sus discípulos y Él se fuera al monte a orar. Todo estaba en el plan perfecto de Dios, no es una casualidad. Mientras aquellos discípulos, entre los cuales había pescadores de profesión, subieron a la barca, Cristo salió al monte a orar. Y aquellos hombres comenzaron a remar. Aquella embarcación posiblemente tenía una vela para ayudarse en la travesía. Estos hombres comenzaron a adentrarse en el mar. Había mucho viento. Según el relato de los otros pasajes paralelos, ellos avanzaron más o menos unos 4 o 5 kilómetros. Avanzaron muy poco. ¿Cuál fue la razón? Había mucho viento en ese lugar. Según datos geográficos de ese lugar, hay montes elevados que cuando el viento pega contra esos montes, bajan esas corrientes de aire al agua y crean ese tipo de olas grandes, fuertes vientos que llegan ahí. Así que los discípulos hacían grandes esfuerzos para avanzar, pero no podían. Nosotros podemos hacernos una imagen de ese momento. Aquellos hombres luchando, siendo pescadores, algunos de ellos expertos, luchando contra las olas, luchando contra el viento, tratando de avanzar y no podían. La noche ya era avanzada, era la 4ª vigilia.
Los tiempos después de la caída del sol eran divididos en 4 vigilias en la noche. Esta era la cuarta, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. En el momento más oscuro, el viento en contra, grandes oleajes que no hacían posible la navegación y avanzar. En medio de todo esto, nadie hubiera imaginado que Cristo apareciera ahí. Nadie. Él les dijo que llegaría, pero nadie se imaginaría lo que estaba a punto de suceder. Cuando en medio de la noche, cuando el mar estaba más embravecido, una figura se asoma en la oscuridad. Juan relata lo siguiente: tuvieron miedo. Mateo y Marcos dan mayores detalles de dónde vino este miedo y temor. Ahora ya no era un miedo solamente por el viento, por las olas, por la oscuridad que estaba en ese momento, sino algo más había aparecido en aquel momento. Un miedo infundado, un miedo que sale a flote en medio de los problemas. Un fantasma, cuentan otros evangelios. ¿Qué hombre puede caminar sobre el agua y más llegar a ellos en medio de la oscuridad? ¿Cómo puede alguien estar aquí en este momento? Imposible que un hombre sea, tiene que ser un fantasma. Y salen a flote las profundas creencias, cosas que hay en sus corazones. Posiblemente un ser que no tiene cuerpo físico ha llegado en este momento a angustiarnos. O sea, además de lo que ya está pasando, tenemos otra situación difícil. En medio de aquella situación, las olas, el viento, el mar se callaron por un momento porque los gritos de los discípulos fueron más fuertes. ¡Un fantasma! ¡Qué temor! Voces de temor se elevaron en medio de la tempestad. Pero en ese momento una voz irrumpe en medio de las olas, del viento, del temor a ellos. Una voz maravillosa, la voz del Hijo de Dios que le dice: yo soy, no temáis. En muchas otras ocasiones Cristo habló a sus discípulos de esa manera. En Mateo 28:9 por lo menos, al menos dice lo siguiente, dice: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo que para ellos era un mar agitado, lo que para ellos era la oscuridad, lo que para ellos era viento, lo que para ellos era aquel mar incontrolable donde parecía que no había forma de avanzar, para Cristo era simplemente una acera. El creador de los cielos ha llegado. No solamente puede multiplicar el pan y los peces, sino puede hacer que las leyes naturales se sometan a Él. La ley de la gravedad. Él está sobre las leyes, Él las domina porque Él es el creador. No hay nada imposible para Dios. No hay rey en este mundo, por más dinero que tenga, por más posición y fuerza que pueda tener en este mundo, por más influencia, aún el hombre o la mujer que pueda tener mayor autoridad en este mundo, no puede hacer lo que Cristo hizo. Cristo caminó sobre el mar. No estamos ante un hombre solamente, estamos ante Dios, el yo soy, el que era, el que es y el que será, el Dios todopoderoso, el Dios trascendente, es diferente de todos los pecadores, es Dios eterno. Y aún así, siendo el que es, llegó a aquellos hombres con tiernas palabras. Él no mandó sus ángeles, Él mismo llegó a ellos. Juan nos indica
que con gusto le recibieron en la barca, pero Mateo y Marcos nos indican un evento más. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De un momento de duda y temor, Pedro pasó a la confianza, y de la confianza pasó nuevamente a la duda. Habla y pide al Señor ir a él sobre las aguas. Pedro era así, un hombre con un corazón muy arrebatado, muy arriesgado, muy impetuoso. Cristo escucha la petición y le concede este milagro: caminar sobre las aguas, no aguas calmadas, no aguas serenas, sino aguas que movían la barca con gran fuerza. Él comienza a caminar y vuelve a tener miedo de la fuerza del viento y del mar, y comenzó a hundirse. Dice el predicador de antaño, Charles Spurgeon, que fue interesante que Pedro no pensara en nadar en ese momento cuando se estaba hundiendo, si era un pescador. Pero qué bueno que fue así, para que su confianza no estuviera en sí mismo, sino en el Señor. Pero al ver lo que estaba pasando en ese momento, Pedro clamó al Señor: sálvame. Cristo se acerca y le toma de la mano, lo levanta y puede comprobar que no es un fantasma, sino es Cristo mismo, el que los dejó en la orilla y se fue a orar. Ahí ahora está con ellos. Hombre de poca fe. No era que no tenía fe. Notemos eso, no era que no tenía, era un hombre de poca fe. Su fe era débil. Su mirada por un momento dejó de ver a Cristo para ponerla en las circunstancias, en lo que estaba alrededor. ¿Por qué dudaste? No hay registro de que Pedro diera una respuesta a la pregunta de Cristo. Pero la pregunta de Cristo a Pedro atravesó el corazón de Pedro y de los que estaban en la barca. Simón, en lo profundo de su corazón, tuvo por un momento que considerar las palabras de Cristo y olvidar el mar, el viento, y ver que el problema no estaba en las circunstancias, sino el problema estaba en su corazón, estaba en su falta de fe en el Señor Jesucristo. Todos en la barca vieron lo sucedido. También para ellos fue una lección. Aunque ellos no pasaron ese momento extra de temor y de angustia en el mar, la pregunta fue para todos en la barca. Ahora Cristo llega con Pedro a la barca y en ese momento sucede dos cosas más, dos milagros más. En el momento en que Cristo pone el pie en la barca, ahí en ese momento todo se cae. Hay paz y tranquilidad. Dice Marcos 6:51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. En el momento en que Cristo estuvo ahí, todo se calmó. Su presencia fue causa de estar en paz. No había por qué tener más temor. No dijo una palabra, solamente subió y todo se calmó. Que Cristo estuviera ahí hizo la diferencia. La Biblia registra que ellos se maravillaron y quedaron sumamente asombrados de lo que había pasado. No mostraron ese asombro cuando se multiplicaron los panes y los peces. Esta situación hizo que ellos vieran con mayor claridad quién es el Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 5 versículo 20 que Él haría mayores obras para que ellos se maravillaran. La versión
Internacional en Marcos dice al final del verso, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Fue necesario para sus vidas en ese momento. Fue necesario. Cristo determinó soberanamente este tiempo de angustia para ellos, para un reconocimiento no solamente de su falta de fe, sino para gloria de Él mismo. Finalmente tenemos el último milagro. ¿Cuál es el último? Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Ellos estaban más o menos a 4 o 5 kilómetros de la orilla. El mar, o más o menos a la mitad del lago. Cuando Cristo llega a ellos, casi inmediatamente están a la orilla. ¿Cómo? La obra poderosa del Señor. Fue algo maravilloso. Llegaron al lugar que Dios había determinado. Llegaron a la orilla con toda aquella angustia que quedó en el pasado, que quedó atrás. Ahora es otro día porque Cristo está con ellos. Nunca fueron abandonados. Cristo estuvo con ellos, la promesa se cumplió. Vayan adelante, yo llegaré a ustedes. Ahora están listos para otro momento en que se mostrará lo que hay en el corazón de los hombres y quién es Cristo. Mateo capítulo 14, versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cristo soberanamente hizo que ellos subieran a la barca y que hubiera una tormenta. Cristo hizo que Pedro caminara sobre el mar. Cristo hizo que el viento parara y las olas. Cristo hizo que ellos llegaran a la orilla sanos y salvos. A Él sea toda la gloria. Es el Hijo de Dios. Juan el apóstol quiere dar a entender a toda su audiencia a través de esas señales que crean en el Hijo de Dios. Cristo los envió, Cristo vino a ellos y Cristo los salvó. El relato en Mateo termina con todos, como acabamos de leer, adorándole y confesando que verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos considerar este relato tan maravilloso para nuestras vidas? ¿Qué hay para nosotros en este relato? Porque podríamos pensar que lo que le pasó a Pedro es algo que le pasó a él y podríamos estar como los otros en la barca. No, eso no me aplica a mí, no, es para todos, es este relato. El creyente no solo puede mirar atrás, sino también hacia adelante y saber que Cristo estará con él. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Las pruebas y las angustias son parte de la vida cristiana para que nuestra fe crezca. Cuando llegan enfermedades, situaciones económicas difíciles, la muerte de un familiar, un accidente, algo inesperado para nosotros, debemos saber que nunca ha sido algo inesperado para Cristo. Todo está en la voluntad del Señor. Cuando por causa de hacer la voluntad del Señor, en aquello que Él nos ha pedido, como le digo a los discípulos, cuando somos perseguidos, acusados, malentendidos, despreciados, debemos saber que esto está en las manos y el conocimiento de Dios. Cristo ya no está en el monte, Él está en un lugar más elevado, Él está en los cielos a la diestra del Padre. Y Él está intercediendo por los suyos, cuidando de ellos. Lamentablemente muchas veces estas pruebas, estas tribulaciones sacan a flote nuestra falta de confianza en el Señor. Sacan los fantasmas que hay en el corazón de nosotros.
Y en medio de las pruebas comenzamos a depender en otras cosas y no poner nuestra mirada en el Señor. Comenzamos a considerar otras opciones en vez de, en primer lugar, mirar a Cristo y que Él prometió estar con los suyos. Ponemos la mirada en las olas, no en aquel que es el Hijo de Dios. Aquel que camina sobre el mar es aquel que está sobre cualquier problema y cualquier situación. En muchas ocasiones Dios esconde su rostro de sus hijos por causa del pecado. Dios no contesta y esto es parte de una reprensión. Hasta que verdaderamente sintamos en lo profundo de nuestro ser el pecado y confesemos nuestra maldad. Pero este no es el caso. Estos discípulos estaban haciendo lo que el Señor les había pedido. Y esto es una ayuda para nuestras vidas a diferenciar estas situaciones angustiosas. ¿Estoy pasando esta situación por hacer la voluntad de Dios o estoy pasando esta situación por causa de mi pecado? Ellos estaban en esa situación, el Señor los había mandado y estaban ahí haciendo la voluntad del Señor. Las pruebas forman parte de nuestra dieta cristiana. Es uno de los medios por los cuales Dios nos muestra su cuidado y necesario para nuestra vida en el crecimiento del conocimiento de Dios. Dice Juan Carlos Ray lo siguiente: el invierno, el verano, el frío, el calor, las nubes, el sol, todo es necesario para llevar el fruto del Espíritu a su madurez y plenitud. Es necesario. Las pruebas forman parte de la vida del creyente. Qué hermoso hubiera sido cruzar aquel lago en medio de un cielo lleno de estrellas, con Cristo a su lado, siendo llevados por Él y dirigidos hasta la otra orilla. Hubiera sido algo muy hermoso, pero entonces no hubiera salido a flote lo que había en sus corazones, su falta de fe. Era necesario para sus vidas ese momento de prueba. No hubieran escuchado aquellas hermosas palabras: no temáis, yo soy. Dice el pastor Carlos Spurgeon lo siguiente en relación a este pasaje: la fe débil con frecuencia se moja. Aunque Pedro no se ahogó, con todo pueden estar seguros de que se remojó completamente con el agua. Si tú tienes fe fuerte, escaparás con frecuencia de un mar de problemas en los que estará inmersa la poca fe. La débil fe es una fábrica de terrores. Hermanos, hay que cerrar la fábrica de terrores. Hay que cerrarla, ¿cómo? Mirando a Cristo. Hay que mirar a Cristo y poner nuestra confianza en Él. En esta situación que Dios te ha mandado, en esta situación que Dios te ha puesto, al escuchar su palabra y queriendo obedecerle, queriendo ser fiel, hay que cerrar esa fábrica de terrores. Hay que dejarla que se hunda en el mar para tomar la mano del Salvador y confiar plenamente en sus promesas. La fe débil necesita ser fortalecida mirando a Cristo, mirando a aquel que hizo más que andar sobre el mar, aquel que un día fue a la cruz y pagó completamente por la culpa de nuestros pecados, aquel que nos libró de la ira venidera, aquel que un día y por su gracia y por su amor nos presentará perfectos delante del Padre. Aquel que un día nos llevará a la playa dorada para estar siempre con el Señor. Nuestros ojos deben estar mirando al Salvador. Debemos considerar aquellos hombres en el pasado que en medio de grandes situaciones y difíciles pruebas miraron a Cristo. Miraron al Salvador.
Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de terribles situaciones, fue cuando él verdaderamente pudo ver a su Salvador. La fe en Cristo necesita ser fortalecida. De otro modo se hundirá en la desesperación y la angustia, en la autosuficiencia y en las circunstancias. Esto que le pasó a Pedro es para todos los creyentes. Puede ser que tú hoy estés en la barca y puede ser que sea otro hermano el que está pasando esta situación de angustia, de tribulación. Pero mañana puede ser tú. Dijo el apóstol Pablo en medio de una fuerte aflicción, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es el poder de Cristo que necesitamos en medio de todo esto. La fe verdadera acude a Cristo, a pesar de las debilidades, a pesar de su pequeñez, se refugia en el Señor. Pedro no fue al agua solo por saber qué se sentía estar sobre el agua y poder caminar sobre el agua. Pedro quiso andar sobre el agua porque quería ir a Cristo. Señor, si tú permites en mi vida esta aflicción y esta angustia, que sea para acercarme a ti. Que sea para ir más a ti. Él es el único que nos puede librar, ayudar, consolar. Pedro no nadó siendo un pescador. Pedro no se devolvió a la barca. Pedro clamó y el Señor en su bendita misericordia le rescató, le levantó y le llevó a la barca. La fe verdadera comienza y termina en Cristo. Comienza y termina en Cristo. Y acude constantemente a Él. Si el Señor te ha pedido algo en su palabra, no dudes de hacerlo. Aunque sea difícil, aunque sepas que posiblemente eso traerá situaciones difíciles, no dudes en hacer la voluntad del Señor. El Señor está con su pueblo. Está con los suyos. No te detengas, aun si el viento y el mar parecen llenar de peligro y angustia tu vida. Cristo siempre tiene la razón. Cristo no se equivoca. Debemos estar seguros de eso. Él no se equivoca. Él sabía por qué iba a enviar a los discípulos en esa barca, en medio de ese mar y con ese fuerte oleaje y viento. Él lo sabía. Solamente no dejes de mirarlo a Él por la fe. No dejes de creer en sus palabras. Satanás desea que el temor, que la duda llene el corazón. Desea que dudemos de Cristo y de su poder. Él desea eso. No hay cristiano que tenga una fe perfecta, pero sí tenemos un perfecto Salvador. Sí tenemos eso. Esto no significa que la fe no tenga que madurar. Sí, tiene que madurar. Tiene que crecer y serán necesarias las pruebas y nos ayudarán a saber si estamos cada vez más cerca de Él. Su presencia siempre será necesaria. Nunca podemos pensar que podemos solos, que podemos por nosotros mismos, como dice el humanismo. Es con Cristo y por Él que el creyente nunca caerá finalmente. Al final, la fe de los escogidos en Cristo los llevará a la gloria eterna. Los llevará a la dorada playa, al lugar de reposo donde estaremos con Cristo para siempre. Un día, toda duda, toda prueba, toda tribulación terminará. Pero mientras tanto, necesitamos seguir poniendo la mirada en aquel que dio su vida por los suyos. Todos aquellos llegaron a la playa con más fe de la que salieron aquel día, el día de atrás.
Este es el último sermón del año. Si usted puede volver sus ojos atrás al inicio de este año y puede, a este día, puede decir usted, termino este año con más fe en el Señor. Termino este año con más confianza en mi Salvador. Puedo ver hacia atrás y ver las pruebas y las angustias como parte de todo el propósito de Dios para que mi fe crezca. En medio de esto, ¿qué ha sido de su vida? No puedo decir que van a venir días fáciles el próximo año ni los siguientes años. No sabemos cuándo Cristo va a venir, pero Él vendrá. Lo que sí sabemos es que este mundo va de mal en peor. Y los tiempos serán aún más difíciles para el cristiano. No sabemos qué pasará con este país. No sabemos qué pasará con los gobernantes. Hay personas que están más preocupadas por las cosas del mundo. Están más preocupadas con la contaminación, con el cambio del dólar, con los anuncios de guerra, con los cambios políticos, en vez de estar más enfocados en adorar, alabar y maravillarse del Dios que tienen. ¿Estás haciendo lo que el Señor te dijo como los discípulos? Los discípulos quieren hacer lo que el Señor les dijo. Vendrán tiempos difíciles que probarán si tenemos la mirada en nuestro Salvador. Por causa de Cristo seremos más despreciados, más rechazados, más humillados por amigos, por familiares. Nos rechazarán por la forma de vestir, por la forma en cómo criamos a los hijos, por la forma de trabajar, por no seguir la corriente del mundo, por la música que escuchamos, por la forma en que gastamos el dinero y el tiempo, porque nos reunimos 2 veces el domingo, por anunciar al mundo que necesitan de Cristo más que cualquier otra cosa. Habrá persecución, habrá tribulación, pero solamente aquellos que tienen fe verdadera en el Salvador perseverarán, y es una de las muestras que verdaderamente somos de Cristo. Llegarán hasta el final, llegarán al otro lado, porque son de Cristo y Cristo está con ellos. Una y otra vez la Biblia nos habla de no temer. Isaías 44:8 dice lo siguiente: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Puede usted volver a ver a todo lado. No hay como Él. No es un fantasma, es el Dios de los cielos que está con su pueblo. Es el creador de todas las cosas. Es aquel que todo lo puede. Él está con los suyos. No teman. No temamos, Dios está con sus ovejas. Él nos tiene en su mano. Aquel que nos presentará un día perfectos delante del Padre. No se ha perdido ninguno, ni se perderá ninguno de los que están con Él. Nada pasará a los suyos que no esté en la voluntad del Señor. Todos los suyos llegarán con la fe de Jesús un día ante la presencia del Padre. El temor de los discípulos en esa noche fue un temor infundado. Pero por otro lado, hay un temor que tiene que ver con reverencia, que tiene que ver con adoración. De hecho, todos los hombres deben de temer a Dios. Dice Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán a ti y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Quiero preguntarte, ¿a qué temes tú? ¿A qué temes tú? ¿Cuáles son tus temores? Niños, ¿cuáles son sus temores?
Jóvenes, ¿cuáles son sus temores? Hermanas, ¿cuáles son sus temores? Varones, ¿cuáles son sus temores? Las situaciones que muchas veces el Señor permite en nuestra vida sacan a relucir, sacan a la luz dónde está nuestra confianza. Hoy muchos hablan de vencer nuestros temores. ¿Has escuchado eso? Vence tus temores. ¿Verdad? Eso está muy de moda. Puedes lograrlo todo, tú puedes. Vence tus temores. Ponen la confianza en la persona, en sus capacidades, pero a veces solo les falta una situación en la cual todo lo que pensaban que eran sus fortalezas queden como debilidades para las cuales no hay respuesta, para que se den cuenta que al final son solo hombres. Y como Pedro, ante la inminencia de la muerte, no hay capacidad de huir, no hay capacidad de sostenerse. ¿Cuál es tu confianza en esta vida? ¿Eres tú mismo? ¿Eres tú mismo? ¿Qué pasará el día que te hundas para siempre en el Seol? Cuando tus días lleguen al final y el mar de tus pecados te lleve al lago de fuego. Cuando no tengas a nadie para que sostenga tu mano y sigas directo con tus pecados a las tinieblas eternas. El hombre sin Cristo está lleno de temor por su pecado. Así fue con Adán. El día que pecó, se escondió y ¿saben qué tuvo? Temor. Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque se iba a enfrentar a Dios en su pecado. Lucas 12:5 dice lo siguiente: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a este temer. Hay un temor que es muy válido. Teme por tus pecados. Teme ante aquel que un día tendrás que dar cuenta y no hay quien sea tu mediador. No haya quien sostenga tu mano. Teme. A los hombres les arrebata ese saber de no sé qué va a pasar ese día. La incertidumbre llena sus corazones. ¿Qué va a pasar ese día? Y aunque se digan fuertes, en ese día temerán. Pero hoy, por la gracia del Señor, usted está aquí. Usted está aquí. Y Cristo está aquí también. Porque su presencia está aquí por medio de su palabra y su espíritu. ¿Has escuchado la voz del buen pastor? De aquel que tiene poder para quitar cualquier temor y quitar los terrores de la duda, de las olas del pecado y los vientos de la ira de Dios sobre ti. Tú, en esta noche, puedes confiarle a Cristo porque su mano es fuerte y nada se escapará de su mano. Tú hoy puedes venir a Él. Él te librará de la condenación eterna, de la ira y te dará vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No necesitas una gran fe, necesitas creer en Jesucristo. Necesitas fe que solamente Él puede dar para entregarse completamente al Salvador. Con clamor, con angustia, con la realidad de saber que solo Él puede librarte de la ira venidera, perdonar tus pecados y darte vida. Cristo está ahí. Clámale a Él. Él nunca despreciará a alguno que en angustia y clamor viene a Él y pide a su ayuda. Él le salvará porque Él es el Salvador del mundo. Quiera Dios bendecir su palabra. Oremos.
Te damos gracias, Señor, en esta noche por haber escuchado tu palabra. La hemos escuchado durante muchos domingos, durante todo este año. En la mañana se nos exhortó a la fe y hoy nuevamente se nos exhorta a esto, a no dudar, sino a confiar completamente en Jesucristo tu Hijo. En medio de aquellas tribulaciones o angustias que tú permitas en nuestra vida, oh Señor, ayúdanos a confiar completamente en ti. Ayúdanos a poner la mirada en tu Hijo Jesucristo, aquel que es nuestro Salvador. ¿Cuántas veces en este año, Señor, hemos fallado? Y en vez de querer tomar tu mano, hemos querido nadar, hemos querido volver a la barca, hemos querido hacer cosas locas, cosas que no corresponden a la realidad que está en tu palabra y hemos dejado de confiar en tus promesas. Perdónanos, Señor. Pero en este nuevo año, Señor, que si en tu voluntad tú nos permites llegar, ayúdanos a ser hombres y mujeres de una mayor fe. Quitar toda duda, toda desconfianza y entregarnos totalmente a aquel que murió para darnos vida eterna. Pero también pedimos en esta noche por aquellos que en sus corazones están llenos de temor por no saber qué será de ellos el día que se enfrenten a la muerte. Muchos creen que podrán salvarse a sí mismos. Oh Señor, que tu palabra les convenza que no es así, que solamente siendo rescatados por tu Jesucristo es como pueden tener vida y perdón. Convéncele, Señor, que no llegarán a la vida eterna si no es con la fe de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo este año. Gracias por habernos permitido gozarnos de tu presencia, ver tu poder en las predicaciones, tener predicaciones que honran tu nombre. Perdónanos cuando no lo hemos hecho como es debido. Ayúdanos este nuevo año a hacerlo, de modo que aún más tu nombre sea exaltado y todos nos maravillemos de tu Hijo Jesucristo. Le honremos más y confiemos en aquel que es tu Hijo, nuestro Salvador. En Él oramos. Amén.